No, al contrario, Inés, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto coincidir con ustedes, Alicia, Sandra, Marisela, diputada Rosalba y bueno, Alejandro, que no tenía el gusto de conocerte, pero estamos en muchos espacios juntos y siempre es bueno saber que estamos impulsando y visibilizando estos temas y por supuesto, gracias a la Red de Mujeres Sindicalistas por la invitación. Por supuesto, igual que todas y todos quienes me precedieron, un enorme reconocimiento a Alicia, a Sandra, por este importante trabajo que realizaron, resumiendo de forma muy acertada elementos que son clave en un tema que no es nada sencillo, digamos, por la multifactorialidad, por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Es decir, el trabajo infantil es un tema bastante complejo y me parece que el documento pues nos va arrojando luz, ¿no? Sobre algunas interpretaciones, conceptualizaciones, etcétera, que son relevantes. Por supuesto que en Save Children coincidimos en que es prioritario visibilizar y dialogar sobre las causas de fondo que obligan a que millones de niñas, niños, adolescentes en México tengan que trabajar en condiciones que ponen en riesgo su desarrollo y su integridad, porque es justo de eso de lo que estamos hablando, ¿no? De este trabajo que se realiza de una forma que les impide a las niñas y a los niños ejercer el conjunto de sus derechos. Bueno, por supuesto que creo que este documento nos puede aportar mucho a todas y todos quienes estamos trabajando estos temas para poder seguir impulsando cambios legislativos, de política pública y también cambios sociales que son fundamentales para abordar el tema de trabajo infantil. Tenemos muchos desafíos prácticos para atender y prevenir las situaciones de trabajo infantil que ponen en peligro los derechos, pero me parece y coincido con quienes hablaron antes que un aspecto clave de esta publicación es que empieza a destacar ese reto de la conceptualización que aún tenemos en nuestra legislación mexicana y que con frecuencia provoca vagas interpretaciones jurídicas y también sociales que nos están dificultando tener una comprensión del trabajo infantil que justamente nos permita tomar acciones que pongan en menor, o más bien que no pongan en mayor riesgo a las niñas y niños que ya de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les está empujando a tener que realizar actividades económicas para poder contribuir un poco con la economía de sus familias, ¿no? Por supuesto que el trabajo tiene efectivos positivos en las vidas de todas las personas, mientras sea un mecanismo justamente como se plantea en el estudio de autorrealización, ¿no? Pero pues justo cuando este trabajo se realiza en condiciones de explotación que atentan contra la dignidad, la integridad, el bienestar, el desarrollo de las personas en general. O sea, no solo hablamos de niñas y niños, hablamos de las personas adultas que al enfrentarse a estas situaciones deplorables de trabajo, pues también arrojan o conllevan a que las niñas y niños de estas familias pues se tengan que involucrar en actividades laborales para completar esos rezagos, ¿no? Que se están encontrando en las familias por malas condiciones de empleo, ¿no? Entonces, pues justo cuando se da el trabajo en estas condiciones de explotación, pues se convierten en actividades forzadas que ya difícilmente darán satisfacción, autorrealización y satisfacción de necesidades a las personas que las realizan y por el contrario, como mencionaba Alicia, lo único que estamos haciendo es perpetuar el ciclo de pobreza en estas familias en las que viven las niñas y los niños, ¿no? Bueno, en un contexto, ¿no? Como el mexicano, donde más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, pues por supuesto les impide acceder a alimentación, a salud, a educación, pues el trabajo infantil es forzoso, ¿no? O sea, el trabajo infantil que se está realizando está forzado por una serie de condiciones que no permiten a las niñas y los niños ejercer sus derechos conforme
a lo que corresponde a la edad y a la etapa de desarrollo por la que están atravesando, ¿no? Entonces, esta situación de pobreza sumada a la falta de pertinencia del sistema educativo y a la violencia imperante de todos los entornos en los que viven las niñas, niños y adolescentes, pues justamente acrecienta el riesgo a que la niñez se vea obligada a trabajar ante la falta de oportunidades y condiciones de vida. Aún cuando muchas niñas y niños, digamos, hoy salen a la defensa de su derecho al trabajo, es decir, es muy importante esa movilización, pero también hay que entender qué hay detrás y qué está llevando a que las niñas y niños tengan que estar realizando estos trabajos, porque lo que no nos podemos permitir es que esos trabajos se realicen justamente porque el Estado mexicano no les está garantizando las condiciones apropiadas para tener el desarrollo adecuado que corresponde a su edad, ¿no? Y con mucha frecuencia, incluso las familias de las niñas, niños, adolescentes, llegan a considerar que ante la falta de oportunidades de trabajo digno en el futuro, pues es mejor que desde pequeños las niñas y niños se involucren en los oficios y aprendan y desarrollen estas habilidades de los trabajos que mamás y papás realizan como comerciantes, como zapateros, ¿no? Como cocineros, es decir, múltiples actividades en las que los papás y mamás prefieren que los niños se involucren porque piensan, por supuesto, ante un contexto que a eso nos lleva, que no va a haber más oportunidades para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante, digamos, reconocer que en cierta medida el hecho de que las niñas y niños se involucren en determinadas actividades puede favorecer su aprendizaje, incluyendo el desarrollo de habilidades específicas, técnicas, ¿no? Y por supuesto también habilidades socioemocionales, pero ese involucramiento en actividades laborales tiene que ser muy cuidado, de forma que no interfiera con el ejercicio del conjunto de sus derechos a la educación, al juego, al descanso, al esparcimiento y por supuesto que no ponga en riesgo su vida y su integridad, ¿no? Pero justo cuando se da esa interferencia, pues la verdad es que ya, reitero, estamos hablando de un trabajo obligado, ¿no? Hacia las niñas y niños. Y por eso es importante, me parece, cuando el estudio recupera esta diferenciación, ¿no? Que marca UNICEF en relación a las tareas infantiles y el trabajo infantil, ¿no? O sea, las niñas y niños sí se pueden involucrar en tareas infantiles y por supuesto que son importantes para el desarrollo de su autonomía progresiva, pero esas tareas infantiles no tienen que impedirles poder desarrollarse en otras áreas de su vida, ¿no? Además, bueno, por supuesto que digamos, esta conceptualización que se empieza a hacer, ¿no? Y que este estudio atinadamente comienza a visibilizar, tenemos que llevarlo al público, ¿no? A la sociedad. Es decir, sí tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos por generar más conciencia respecto, digamos, a estos temas y las consecuencias que pueden traer o tener en las niñas y niños y por qué no el hecho de que las niñas y niños se involucren en el trabajo infantil para aportar en la economía del hogar no va a redituar como las familias necesitarían, ¿no? Ese es un tema que ya Alicia tocaba muy acertadamente y que tenemos que visibilizar en todos los sectores de la sociedad para empezar, digamos, a limitar esa percepción de que las familias van a estar mejor si las niñas y niños contribuyen en lo económico. La realidad es que no se va a ayudar a que se salga del círculo de pobreza, ¿no? Y bueno, por supuesto que también el tema ahí de género, ¿no? Tiene que transversalizar esta generación de conciencia porque pues justamente lo que se empieza a ver en los temas de trabajo infantil es que ya hay asignaciones muy claras, ¿no? Del tipo de actividades que realizan las niñas, por un lado, generalmente de cuidado o de quehaceres en el hogar, y los niños, ¿no? Por otro lado, pues más enfocados, digamos, en trabajos que se realizan en las calles, en la construcción, en las minas, en los campos agrícolas, etcétera. Entonces, ese tema de género es importantísimo también tenerlo bien estudiado, que la estadística nos permite entender
qué está pasando, dónde están las niñas, ¿no? Porque hoy la estadística nos dice que el trabajo infantil afecta más a los niños, pero en realidad lo que sucede acá es que el trabajo de las niñas al interior de los hogares está completamente invisibilizado y por eso no podemos tener, digamos, una claridad de la realidad y por lo tanto también la política pública no se está enfocando en los desafíos en los que debería, ¿no? Bueno, solamente decir que por supuesto coincidimos con las conclusiones y recomendaciones que hace el estudio digamos, partimos de la primera que se menciona, donde pues se habla de que tiene que haber un abordaje del trabajo infantil desde la perspectiva interseccional de los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, pues desde Save the Children consideramos necesario priorizar una visión de sistema para la prevención del trabajo infantil y la protección de los derechos laborales de las y los adolescentes. Construir un sistema, por supuesto, que toma tiempo, voluntades, esfuerzos, recursos, pero tenemos que empezar a trabajar en esto porque es increíble que a estas alturas en México, como Estado mexicano, no tenemos una política nacional de prevención y atención del trabajo infantil y el presupuesto público existente es sumamente limitado. No hay presupuesto público, podríamos plantearlo así de crudo, no hay presupuesto público para atender a los más de 3.2 millones de niñas y niños que trabajan y ya ni digamos para prevenir que otros niños se sumen a las filas del trabajo infantil, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos parece, por supuesto, que este sistema tiene que tener componentes donde tienen que concurrir con coherencia políticas de los distintos sectores públicos y también acciones de los distintos sectores sociales. Es decir, aquí es clave el involucramiento también del sector privado y de la sociedad en su conjunto, porque de lo contrario no va a ser posible lograr, digamos, los mecanismos que nos permitan avanzar hacia una prevención que no ponga en mayor riesgo a las niñas y los niños, ¿no? Entonces, necesitamos política laboral, política educativa, política social, política económica, ¿no? Y digamos ya muy en términos de la política laboral, bueno, por un lado, sí que es más que necesario que se generen las condiciones adecuadas de empleo para los adultos, adolescentes y jóvenes. O sea, el trabajo infantil por estas situaciones de pobreza no va a ser posible revertirlo si no garantizamos que las familias tengan un empleo digno, que les garantice un ingreso y una protección, una seguridad social, pues que efectivamente permita que las familias estén en condiciones de garantizarles a las niñas y niños el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y entonces nos vamos a seguir encontrando con niñas y niños que tienen que trabajar porque las condiciones de empleo de las personas adultas no son las adecuadas. Y aquí, por supuesto, política económica juega un rol fundamental, pero el sector privado también tiene un papel muy importante que jugar, ¿no? Y por supuesto que también coincidimos en la importancia de la armonización legislativa en todo el tema laboral, ¿no? La legislación laboral no está armonizada con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay un enorme desafío en términos de los protocolos de inspección laboral, ¿no? Por supuesto que hay un enorme desafío también en términos de la articulación entre la inspección laboral, los encargados de la restitución de derechos, ¿no? Que en este caso son las procuradurías, pero el involucramiento de las fiscalías, que también con frecuencia se requiere ante situaciones de explotación, trata de personas, etcétera, ¿no? Es decir, hay ahí un entramado que no se ha logrado construir, incluso desde la propia legislación, y que sin duda, pues tiene que ser una prioridad para que efectivamente la legislación nos dé la pauta para que se vayan estableciendo esos mecanismos en la práctica, ¿no? Y que efectivamente podamos contar como nación mexicana con un protocolo de restitución de derechos que involucre a todos los actores que tienen que jugar un papel educativo, económico, social, etcétera, en la restitución de derechos de las niñas y niños que trabajan, ¿no? Y bueno, solamente cerraría diciendo que es importante, digamos, que el impulso a la armonización legislativa
sí esté acompañado de un aterrizaje en la política pública, acompañada de recursos públicos y de recursos económicos suficientes para que sea factible poder implementar un sistema que efectivamente proteja la niñez y con ello, por supuesto, logremos prevenir el trabajo infantil en condiciones de explotación y en condiciones forzadas.